Familia de YouTube que acompañan a nuestro canal, el ABC de Salvación. Muchísimas gracias a todos los que se han suscrito y muchísimas gracias también a todos los que nos han apoyado viendo los videos. Es un canal pues creado para la familia. Si ustedes han podido ver, tenemos videos para niños, títeres, show de títeres. Son hechos por nuestras hijas. Y también tenemos enseñanzas, reflexiones de la palabra de Dios, tratados, para que ustedes puedan animarse si son cristianos y si no, pues puedan conocer el mensaje de salvación que tenemos en Cristo Jesús. El único objetivo o propósito que tenemos es compartir las buenas nuevas de salvación y compartir lo que el Señor en su palabra nos dice. En esta noche he titulado el video "El enemigo no quiere que ores por Israel". Y yo no sé si ustedes han sentido como una batalla, cierta oposición al publicar tal vez en sus redes sociales o al decirle a alguien, mire, oremos por Israel o hay que estar orando por Israel. En mi caso, con el video de la vez pasada, la gente de una vez, no, pero también hay que orar por los palestinos y hay que orar por la gente de Gaza. Y como que se sentían incómodos con el hecho de que uno estuviera orando específicamente por Israel. Aunque en el video anterior oramos también por los palestinos, oramos por la gente de Gaza, oramos por los terroristas de Hamás. No fue como solo Israel, sino que también oramos por ellos. Porque la Biblia también nos dice que debemos orar por nuestros enemigos, los que nos ultrajan y nos persiguen. Y sabemos que esta batalla que se está dando no es Israel contra los palestinos, sino es Israel contra un grupo terrorista, contra Hamás. Y tal vez se vayan a unir otros grupos terroristas como Hezbollah en el norte de Israel, en el Líbano. Entonces tenemos que tener muy claro eso, porque los medios de comunicación y toda esta mentalidad progresista, ellos tienden como a exagerar o irse al extremo. Y el hecho de que apoyemos a Israel no significa que odiamos a los palestinos. Y eso hay que tenerlo muy en claro. Nosotros los cristianos debemos apoyar a Israel, primero porque es la nación que el Señor creó y de donde vino nuestro Salvador, el Salvador del mundo. Segundo, porque su palabra nos ordena el Señor nos ordena que debemos orar por Israel. Vamos un momentito al Salmo, capítulo 122, versículo 6. Y ustedes van a ver que ahí está muy claro lo que el Señor quiere que nosotros hagamos con respecto a Israel, a Jerusalén. Dice, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Entonces, debemos orar por Israel, debemos orar por Jerusalén. Yo sé que en las iglesias se ha infiltrado una teología que ha dañado mucho a la iglesia en cuanto a la relación con Israel. Y es la teología del reemplazo. Es esa teología que dice que ya Israel fue desechado, que la iglesia vino a reemplazar a Israel, entonces que ya Dios se olvidó de Israel. Esa teología no es cierta, digamos, es una mentira del enemigo, porque la verdad él no quiere que oremos por Israel. Y ha hecho que muchos cristianos sientan como una especie de rechazo hacia el pueblo del Señor. Y cuando yo hablo del pueblo de Dios, no quiere decir que los cristianos no seamos pueblo de Dios, sino que el pueblo de Israel también es pueblo de Dios, es pueblo escogido. En Deuteronomio el Señor les dijo, ustedes son nación escogida, pueblo adquirido, para que ellos fueran luz a las naciones. Entonces, cuando los apóstoles predicaron, ellos nunca intentaron que la iglesia rechazara a Israel. Si ustedes ven en la Biblia, les animo para que lean todo el capítulo de Romanos. Hoy no lo vamos a leer todo. Solo quiero hacer como este comentario antes de ponernos a orar. Entonces, vamos a ir a Romanos capítulo 11. Les animo para que saquen tiempo ustedes y lo lean en casa. Y vamos a leer solo los primeros versículos. Dice,
Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Aquí está hablando el apóstol Pablo, que era un judío también. Dice, en ninguna manera. O sea, él pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Ha desechado Dios a Israel? Dice, de ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Entonces aquí él nos está dejando claro que Dios en ningún momento ha desechado a Israel. Israel sigue siendo la niña de sus ojos. Israel sigue siendo su heredad. Esa nación escogida por el Señor para llevar a cabo el plan de salvación para el mundo entero. Y eso es algo que también tenemos que recordar. Fue a través de Israel que Dios llevó a cabo el plan de salvación. Y por eso también debemos mostrar misericordia y mostrar amor. Más adelante, en ese mismo capítulo, el apóstol Pablo nos habla acerca de la misericordia que tenemos que tener con este pueblo. Dice en el versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios llamó a Israel e irrevocable es el llamamiento que Dios le ha dado a esa nación, que es irrevocable, que no cambia, que se mantiene a pesar de la infidelidad de su pueblo. Entonces, al final termina como cómo vamos a profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Nosotros no podemos pretender entenderlo todo, pero sí debemos ser obedientes a lo que el Señor nos dice en su palabra. Y si el Señor nos dice que debemos orar por Israel, entonces debemos hacer eso, debemos orar por Israel. Y sí, también orar por todos los gentiles alrededor del mundo, por todas las naciones, obviamente. Eso es algo que tenemos que hacer. Orar no solo por la gente en Gaza, no solo por los palestinos, sino por los africanos, por los asiáticos, por los americanos, por los ingleses, por los latinoamericanos, por los venezolanos, o sea, por todo el mundo tenemos que orar para que ellos lleguen, para que todas las personas lleguen al conocimiento de la salvación. Entonces, es importante que entendamos eso. Y como cristianos no tenemos por qué sentirnos incómodos. Y más bien, si ustedes ven que están recibiendo oposición, que están recibiendo comentarios duros y eso, pues no les ponga cuidado, porque lo más importante es obedecer al Señor y amar lo que Él ama. Si Él ama a Israel, nosotros también debemos amarlos. Sé que no ha sido un pueblo, digamos, un buen ejemplo, pero igual la fidelidad de Dios se ha mantenido. Y Dios los ha usado a ellos también para hacer luz a las naciones en cierta manera. Muchos de los avances tecnológicos que tenemos en el campo de la agricultura, por ejemplo, Dios los ha usado a ellos para innovar y hacer cosas que han ayudado mucho. Entonces, los que usan carro, los que usan GPS, fueron los israelitas, fueron los judíos que inventaron el sistema de Google Maps, de Waze, para que pudiéramos llegar a lugares. Entonces, hay muchas cosas por las que debemos agradecer a esa nación. Y la verdad es que no solo estamos viviendo una batalla física o se está viviendo una batalla física, sino que también es una batalla espiritual. Y tenemos que ser valientes, tenemos que no dejarnos amedrentar. El Señor nos dice en su palabra que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, debemos ser valientes y hablar la verdad en amor. Siempre estar dispuestos a dar explicación, ¿no? Del por qué hacemos las cosas, para que los demás puedan entender. Entonces, es importante tener claro eso, ¿no es cierto? Que Israel no está peleando con los palestinos en general, no, está peleando es con un grupo terrorista que adora a Moloch. Si ustedes vieron en las noticias decapitando niños, eso es adoración a Moloch. En el Antiguo Testamento, Moloch era el dios al quien sacrificaban niños y ellos lo están haciendo. Entonces, no, no generalicemos, ¿no es cierto?
y sí mantengamos en oración por la gente, por los que están en medio de ese conflicto, para que, como dije en el video anterior, puedan salir del ciclo de violencia en el que se encuentran ahí en Gaza y también puedan confrontar, ¿no? Y denunciar las cosas que hace ese grupo terrorista también con su mismo pueblo. Otro punto que yo quería hablarles era aquí nosotros tenemos una página web, se llama el ABC de Salvación .wordpress.com. Yo ahí en la descripción del video les dejé el link para que puedan acceder a ella. Y en estos días, si no me equivoco, fue hoy o ayer, publiqué una pequeña reflexión que quiero leerla rápidamente. Dice así: no se dejen engañar. Muchos están cayendo en el engaño. No se trata de una guerra entre Israel y los palestinos. Es una guerra entre Israel y el grupo terrorista de Hamás. Y en ambos bandos se encuentran sus civiles. Mientras Israel protege tanto a palestinos como a árabes en su territorio, Hamás usa a sus civiles. Hamás usa a sus civiles, la gente de su mismo pueblo, como escudo. Es un gobierno democrático contra un grupo terrorista. Por este motivo, los cristianos nos debemos unir y orar por Israel, porque no dude, lo que Hamás está haciendo con los civiles en Israel, lo hará con todos los cristianos y los que no sigan su religión en todo el mundo. El Señor Jesús nos advirtió que si fuera posible engañarían aún a los escogidos. Es un tiempo de engaño y es una guerra espiritual la que estamos librando. No se dejen engañar. Irse en contra de Israel es elegir el bando equivocado. ¿Por qué? Porque su palabra, Dios lo deja bien en claro, ¿no es cierto? Dios no ha rechazado a Israel y Dios quiere que oremos por Israel. Entonces, apoyar a Israel no es fanatismo, es estar del lado correcto de la historia. No porque ellos se lo merezcan, sino porque Dios es fiel y debemos amar lo que Él ama. Oremos por la salvación de Israel. Oremos para que esta sea una oportunidad para que el Evangelio se abra camino en medio de todas las personas involucradas en este conflicto y reciban la salvación y paz que solo Jesucristo puede dar. Odiar a los árabes, mal llamados palestinos, no es correcto, porque son personas que han sido usadas para promover uno de los engaños más grandes en la historia de la humanidad. Debemos orar por ellos, para que puedan salir de ese ciclo de violencia bajo el cual han vivido por tanto tiempo, y también se animen a luchar contra el grupo terrorista de Hamás. Apoyar al grupo Hamás y su falsa causa de una Palestina libre es estar del lado equivocado de la historia. Sus actos de barbarie son inspirados por el mismo espíritu del anticristo. Si los apoyas, estás abriendo puertas en tu vida al enemigo y estás trayendo maldición a tu vida, familia y nación. Esta no es una guerra como las anteriores. Hay una lucha espiritual intensa y debemos discernir lo que viene de Dios y lo que es un engaño. No te creas más justo o bueno que Dios. Él nos dejó su palabra para guiarnos en estos tiempos de confusión y nos dio una orden, que oráramos por la paz de Jerusalén. Y finalmente, oremos por todos los cristianos que viven en todo el Medio Oriente. Que Dios los guarde y les dé fuerzas para hablar con denuedo su palabra y más personas lleguen a los pies del Salvador. Maranata, Cristo viene. Entonces, aquí en esta reflexión es un poco de lo que les venía hablando al comienzo, ¿no es cierto? Del por qué debemos apoyar a Israel como cristianos y que no se trata de un odio hacia los palestinos para nada, sino que es más bien un mandamiento del Señor. Y si alguien tiene problema con ese mandamiento, pues tendrá que hablar con Dios y reclamarle a Él por qué inspiró eso, ¿no? ¿Por qué dejó escrito eso? Y por qué también el apóstol Pablo escribió lo que escribió en el capítulo 11 de Romanos. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Con esa actitud negativa hacia el pueblo de Israel. Hay que cuidar el corazón y como decía, hay que amar lo que el Señor ama.
Para terminar también, antes de comenzar a orar, les quería invitar, ahí en nuestra página web tenemos una sección de imprimibles, imprimibles para niños también. Como madre de 2 hijas, de 2 niñas, pues siempre ando pensando de qué manera puedo animarlas, involucrarlas, enseñarles las cosas de la palabra de Dios. Y con todo esto que está pasando en Israel, pues estaba pensando qué bonito hacer una página para colorear, para que podamos tener un devocional y hablar sobre la importancia de orar por Israel. Entonces, ustedes van a encontrar, no sé si la van a poder ver bien, aquí tal vez sí. Ustedes van a encontrar en la página web el archivo para que lo descarguen. Pueden descargarlo y para que puedan tener un tiempo devocional y en familia orar por Israel, enseñarles a los niños esta, digamos, a hacerlo, porque es importante, va a traer bendición a la vida de ellos también. Y obviamente vamos a ayudar, esa es una de las mejores maneras que podemos ayudar a la nación de Israel en estos tiempos. Otro archivo que tenemos se llama Señales de los Últimos Tiempos. Este es un librito que hicimos con las niñas. Y ahí tenemos, hice como una recopilación de las señales tal vez como más relevantes, aunque todas son importantes, ¿no? Pero para enseñarle a los niños. Entonces hablamos del engaño, de la señal de las guerras, de los desastres naturales, de las hambres, hablamos de las pestilencias, de la señal del terror y angustia, señales en el cielo. Entonces ustedes van a estar viendo ahí, imprimen y pueden ir viendo poco a poco con sus hijos todas estas señales. Yo considero que es importante enseñarles a nuestros hijos esto para que ellos estén preparados y no tengan miedo, sino que más bien ellos confíen más en la palabra de Dios al ver que lo que el Señor nos dijo en su palabra se está cumpliendo. Entonces yo creo que esto lo que va a hacer es crearles a ellos más confianza de que el Señor tiene todo en control, de que el Señor nos advirtió y les va a ayudar a no caer fácilmente en el engaño, ¿no es cierto? Y en las mentiras que el enemigo está propagando por montones en, en todas las áreas. Entonces, una de las señales en las que hablamos es la señal que estamos, de la que estamos discutiendo hoy, la señal del antisemitismo. Entonces, aquí ellos van a tener una bandera de Israel para colorear y van a tener el Génesis 12:3 que dice que bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Por eso es muy importante bendecir a Israel y leer el Salmo. Entonces ahí yo les invito para que puedan sacar el tiempito y ver los recursos que tenemos ahí en nuestra página. Son totalmente gratis. Solo lo único que tienen que hacer es darle clic en descargar y imprimir y compartir con otros, porque la idea es esa, que nos animemos unos a otros en los caminos del Señor, en la verdad de su palabra y podamos también compartir con otros el mensaje de salvación. También van a encontrar ahí tratados para imprimir. ¿Qué es un tratado? Un tratado es digamos, aquí yo creo que yo tengo uno. Bueno, un tratado es un papelito que contiene información resumida de lo que es el plan de salvación. Hay en diferentes tamaños y en diferentes temas también que se usan para poder compartir el mensaje de salvación que tenemos en Jesús. Entonces también esos pueden imprimirlos. Y ya para terminar entonces, lo último ya, recuerden, ahorita va a haber un montón de noticias de propaganda de miedo. Hay que tener mucho cuidado también con eso, que no todas las noticias que se comparten en las redes sociales, no todas las noticias que te llega al WhatsApp es cierta. Entonces hay que discernir antes de emocionarse tal vez uno o asustarse, tomar un tiempo, orar y esperar a ver si se confirma, investigar un poco, ver si es cierta o no la noticia, porque si el enemigo usa mucho el miedo, ¿no es cierto? Y con todo esto que pasó de la pandemia, usó mucho el miedo, entonces tenemos que tener cuidado de esa propaganda del miedo, de no caer en eso. Eh,
sino más bien, como dijo el apóstol Pablo, Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, con la oración, enfrentar las fuerzas del mal y, como dice su palabra, no cansarnos de hacer el bien. Entonces, vamos a orar. Para orar, vamos a leer el Salmo 83. Es un salmo muy interesante porque es un salmo que habla de la guerra que ha tenido Israel con sus enemigos. ¿Se imagina qué es tener uno, vivir con los vecinos que sean enemigos de uno? Imagínense, así a veces, yo no sé, a veces es difícil, ¿no es cierto? Llevarse tal vez con uno que otro vecino, pero no es a nivel de que es mi enemigo, ¿no? A veces tal vez que hicieron una fiesta y se acostaron tardísimo, hicieron mucho ruido y no pudimos dormir y era tal vez día de trabajo el día siguiente, cosas así. Pero es que Israel, sus vecinos, son sus enemigos y ellos quieren eliminar a ese pueblo, digamos, que dejar que, digamos, ellos quieren que ya no exista, exterminarlos. Entonces, este Salmo 83 habla de eso. Vamos a leerlo y vamos a terminar orando. Dice así, Salmo 83. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos, para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza, las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. Aquí se está haciendo referencia a la gente de Gaza, los que viven ahí. En este caso serían el grupo terrorista Hamas, ¿no? También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Jovín en el arroyo de Sison, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Seb, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes, que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponnos como torbellinos, como jarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena su rostro de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo altísimo sobre toda la tierra. Este es un salmo muy interesante, ¿no es cierto? Porque yo creo que la mayoría de las personas han escuchado lo que el líder iraní ha dicho, ¿no? Acerca de destruir a Israel y que ya no sea nación. Se sabe que Irán ha estado apoyando a este grupo terrorista Hamas en las cosas que ha hecho. Sin esa ayuda, jamás no hubiera podido hacer lo que hizo. Y el Señor aquí describe muy bien el sentir de esos vecinos, ¿no? De esas naciones. Pero lo interesante es lo que dice su palabra, ¿no? Que al final, Señor, que sea Él el que haga, el que tome venganza y que busquen su nombre. Eso es lo que tenemos que orar, que todas esas personas, que todos esos enemigos busquen el nombre del Señor, se arrepientan y puedan llegar a conocer la verdadera paz, el verdadero amor y la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Entonces vamos a orar por la salvación de Israel y vamos a orar por la salvación también de sus enemigos. Vamos a orar que el Señor tome control de todo lo que está sucediendo y que nos dé valor, ¿no es cierto? Que no tengamos miedo de defender lo que el Señor defiende y de amar lo que el Señor ama. Señor Jesús, gracias te damos por este tiempo
que nos has dado para meditar en tu palabra, Señor. Sabemos que el enemigo no quiere, Señor, que oremos por Israel, pero independientemente de lo que él quiera, Señor, queremos obedecerte. Y tu palabra dice que debemos orar por Israel. Debemos orar por la paz, Señor, de esta nación, Señor. Y sabemos que la paz verdadera, Señor, no vendrá de un hombre, Señor. No vendrá de acuerdos, Señor, ni pactos, Señor, entre hombres, sino tú eres el proveedor de la paz verdadera. Oramos, Señor, por la salvación de Israel, para que todo Israel, Señor, se convierta, Señor, para que todo Israel confiese que Jesús es el Señor, el Mesías que ellos han estado esperando y anhelando por tanto tiempo, y que los ama, y que a pesar de su infidelidad va a volver muy pronto, y los defenderás de sus enemigos de una vez por todas, Señor. Gracias porque tú, Señor, cuidas a tu nación, Señor, y sabemos que no los dejas solos, Señor. Tu fidelidad, tu misericordia está ahí, como dice el apóstol Pablo, que tu misericordia no se aparte, Señor, de los judíos, Señor, de Israel, Señor. Oramos por los soldados, Señor, cristianos y no cristianos, Señor, que están preparándose para la batalla, Señor, para que tu gracia, tu favor esté con ellos, Señor. Oramos, Señor, por los civiles en ambos bandos que se encuentran en medio de este conflicto, que están en Israel y en Gaza, Señor. Oramos por protección para ellos, para los niños, las mujeres, los hombres, Señor, los adultos mayores, los que están indefensos, Señor. Visítales, Señor, una gracia especial y dales fuerza para enfrentar, Señor, el momento adverso, Señor. Sabemos, Señor, que este ataque no te tomó por sorpresa, Señor. Y sabemos, Señor, que lo has permitido porque hay un plan mayor, Señor. Y es la salvación, Señor. La salvación de Israel y la salvación, Señor, de sus vecinos, Señor, y del mundo entero, Señor. Que la gente pueda entender y conocer que tú eres el único Dios verdadero, altísimo, soberano, que gobierna por sobre todas las naciones. Y sabemos, Señor, que pronto vas a hacer notoria, Señor, tu obra, Señor, en Israel. Y las naciones verán que el Dios de Israel los defiende, que es fiel y que es verdadero. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Y llena, Señor, de paz, Señor, los corazones de los que están abatidos y angustiados, Señor. Y consuela, Señor, las familias de las víctimas, Señor. Porque, Señor, el único que puede traer un verdadero consuelo también eres tú, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo y te pido una bendición especial por las personas que vayan a ver este video, Señor, para que tu gracia los acompañe y tu misericordia no sea parte de ellos, Señor, y que ellos puedan comprender y entender el plan que tú tienes para sus vidas, Señor. Y que todavía el que no se ha puesto a cuentas contigo, que lo haga, Señor. Porque sabemos, Señor, que tus juicios están cercanos y tú no quieres que nadie perezca, sino que todos se arrepientan de sus malos caminos. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme. Que el Señor les bendiga. Un fuerte abrazo a todos y nos estamos viendo pronto. Bendiciones.